Hola, hola, muy buenas de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo. Vamos a intentar, bueno, intentar no, vamos a deducir la ley de gravitación de Newton y me gustaría planteároslo de la siguiente manera, porque, claro, lo normal es ver la ley de gravitación de Newton, fuerza es igual a menos g por la masa del Sol, por ejemplo, y la masa de la Tierra partido por r cuadrado y nos las dan así, ¡pum!, como si apareciese de repente. Cuando en realidad, bueno, pues tiene una cierta deducción, no es algo que nos venga así, ¡pum! Ah, esto tiene que depender del cuadrado de la distancia. Pues no, la verdad. Y luego tiene otra cosa curiosa, que es como que, aunque tenga una deducción, como tiene una forma un poco rara, no acabamos de encajar muy bien, es algo de lo que he pensado al respecto. Y da la sensación como de que tiene ahí algo de especial la ley de gravitación, ¿no? Como si fuese una fuerza especial o algo raro que está por el mundo, algo diferente a todo lo que hemos visto previamente, ¿no? Y en realidad no, porque si os acordáis, en el vídeo del péndulo, que lo voy a ver si os lo dejo por aquí, ya lo vimos en su momento y es algo exactamente igual. Lo que pasa es que normalmente no expresamos las leyes de la misma manera. Cuando teníamos el péndulo, nosotros lo que habíamos hecho era poner aquí una lenteja, una longitud L, y la poníamos a oscilar por aquí y lo que hacíamos era separar las fuerzas. Es decir, nosotros teníamos, bueno, a ver, que empiezo desde el principio, digamos, ponemos un peso aquí, que es la masa de la lenteja, por la aceleración de la gravedad, y luego la descomponíamos. Es decir, yo tenía un peso aquí, una componente que yo voy a llamar peso I, que se compensa con esta tensión de la cuerda, que hace que no se elongue, por lo tanto no va a haber movimiento en esta dirección, solo va a haber movimiento en esta, y el movimiento en esta dirección viene dado pues, por la proyección de esta fuerza, que llamo pues, peso X, o la fuerza X, o lo que queráis, y al final teníamos una ecuación que acababa siendo pues algo tal que así, ¿no? X segunda, porque poníamos que esto era el eje X, menos omega cuadrado por X igual a 0. Y claro, nos quedaba esta ecuación así, ¿no? Y a partir de aquí ya empezábamos a hacer cositas con ella. Pero si nos damos cuenta, esta ecuación, al fin y al cabo, solo es la expresión de que la fuerza es igual al peso por el seno de teta. Y teta es este ángulo de aquí. Esto es lo que podríamos llamar la ley del péndulo, ¿vale? Vamos a ponerle así un nombre rimbombante. Ley del péndulo. Universal. ¿Vale? Sería una forma de hablar de ello, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando vemos la ley de gravitación vemos esto. No esto, no esta ecuación. Quiero decir, vemos que fuerza es igual a cosa, ¿vale? A cosa, ya está. Cuando normalmente lo que vemos en el resto de leyes es masa por aceleración igual a algo. Y esta masa nos la cepillamos y nos queda aceleración igual a algo, que nos queda una ecuación diferencial de segundo orden, bla, 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 bla. ¿Vale? En realidad, cuando vemos las fuerzas gravitatorias, pasa exactamente lo mismo. Si queremos deducir la trayectoria de algo, vamos a tener que despejar esta fuerza como masa por aceleración. ¿Vale? Cuando tenemos la ley de gravedad, que no sé por qué la he borrado, es esto exactamente, que es igual a menos g m partido por r cuadrado, ¿vale? Claro, estas masas nos las cepillamos, hallamos la aceleración, luego patatín, patatán, cosas, integramos, mierdas, ¿vale? Esto es un movidón. Lo que pasa es que aquí después vamos a ver que tenemos una cosa que se llaman campos. Y es algo muy interesante de ver y ya veréis que tiene mucha enjundia y muchas cosas muy bonitas. Bueno, pues vamos a empezar desde un principio y vamos a explicar un poquito qué es lo que hace Newton, ¿no? Porque Newton tuvo una visión súper interesante. Como ya os había dicho en los apartados anteriores, bueno, en los dos vídeos anteriores habíamos hablado de las leyes de Kepler y de un poquito de cómo se llegó a las leyes de Kepler y toda la historia, todo el lore que hay ahí detrás, ¿verdad? Y os había comentado
que incluso Kepler pensaba que existía una mecánica celeste y una mecánica terrestre, es decir, que las leyes que rigen en el cielo no son comparables con las leyes que rigen en la Tierra. Y sin embargo, Newton no. Newton ahí lo manda todo a tomar por saco y dice, no señor. O sea, lo que rige en la Tierra tiene que regir en los cielos exactamente igual porque patatas. No sé exactamente la razón que le llevó a decir semejante barbaridad atea. Pero, pero es que es así. O sea, el tío lo que hizo y el gran paso fue decir que no, que la mecánica celeste y la mecánica terrestre son parte de lo mismo. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo de unificación, por así decirlo, ¿no? Es una unificación en la física. Y esta unificación nos lleva a cosas muy bonitas, veréis. Vamos a considerar, porque Newton lo que fue de que dijo, oye, a ver, vamos a ver, si yo tengo, voy a poner aquí un circulazo, eso es. Ahora voy a darle un poco de forma y todo eso. Voy a hacerlo más grande. A ver, sí, yo creo que con esto me vale. Y lo que hizo Newton fue decir, vale, yo tengo aquí un centro. A ver, pongo aquí el Sol, por ejemplo, o la Tierra. Yo creo que él se fijó sobre todo en la Tierra y la Luna. Y dijo, vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver. Yo voy a poner esto, ¿no? Esto está haciendo una especie de movimiento circular en cierto sentido. Ya veréis por qué estiro esta línea. Y lo que dijo Newton es, vamos a ver, esto está haciendo un movimiento circular. Entonces, esto tiene que regirse por las mismas leyes que se rige el propio movimiento circular, obedeciendo también a las leyes de Kepler, ¿vale? Es decir, tiene que haber algo que está trayendo la Luna o la Tierra al Sol o lo que sea. Si vamos a poner que esto es la Tierra y esto es la Luna, por ejemplo, o lo que queráis. Mira, igual mejor si pongo el Sol, porque así después, cuando hablemos de la constante que os comenté en el vídeo anterior, va a ser algo mejor. Y esto vamos a poner que es la Tierra. Entonces, aquí el señor Newton, pues se hizo la cábala siguiente. Vamos a ver. Aquí os voy a hacer una pequeña deducción de la fuerza centrípeta. Porque, como la habíamos deducido en el vídeo que os dejo aquí, la habíamos deducido, digamos, base geométrica, ¿vale? No es la deducción que hizo Newton. Pero yo os voy a hacer otra deducción más física para que la veáis. Parece ser que como Newton, más o menos, ojo, ya os he dicho alguna vez que si cogéis los Principia es para comérselos y lanzarlos por la ventana para acelerar la lectura, porque de verdad que son difíciles de leer, ¿no? Entonces voy a hacer una pequeña deducción de la fuerza centrípeta. Vale, más o menos lo que Newton le entró por la cabeza fue, vamos a ver, yo voy a coger aquí una distancia, vamos a llamarla R, que es el radio de giro de la Tierra alrededor del Sol. Vamos a llamarlo así, R. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el movimiento circular, es un poco más o menos como si yo tuviese algo que va para allá durante un tiempo a una cierta velocidad, vamos a suponer que es una velocidad constante, durante un intervalo de tiempo. Recorre esta distancia. Y cuando llega a esta distancia, vamos a poner que cae. Es decir, algo tira de ello y hace que caiga. A esa cantidad, a esa distancia, la vamos a llamar incremento de R. Y evidentemente, esta otra cantidad de aquí es... Uf, siempre hago la misma liada. No aprendo, ¿eh? Es tremendo. A esta distancia es R también. Claro, si esto lo hacemos muy, 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 muy pequeño, esto es un movimiento circular, es como si fuese haciendo pequeños baches de pequeños movimientos tangenciales y caída, movimiento tangencial, caída, movimiento tangencial, caída. Entonces lo podemos aproximar muy bien a un movimiento continuo. Entonces Newton debió pensar, vale, pues esto es un triángulo, ya está, de toda la vida. Pues maravilloso, porque yo los triángulos sé resolverlos súper bien. Y el tío cogió y dijo, vale, esta es la hipotenusa, ¿no? O sea, tengo R
más mi incremento de R. Y esto, si lo elevo al cuadrado, tiene que ser igual a mi R cuadrado más esta distancia, que hemos llamado v por incremento del tiempo, al cuadrado. ¿Vale? Pues guay. Y ahora vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a desarrollar este cuadrado y vamos a tener R cuadrado más R por incremento de R más incremento de R al cuadrado. Y esto va a ser igual a lo que teníamos aquí. Vale, como veis, como yo tengo... Uy, ¿por qué he puesto esta en rojo? Esta no debería estar en rojo. Esta debería estar en color verde. Para que se distingan bien y ya está. Vale, como veis, tengo aquí R cuadrado y R cuadrado. Luego me los puedo cepillar tranquilamente. Muy bien. ¿Y qué más puedo sacar de aquí? Vale, ¿qué es lo que me interesa a mí realmente? Lo que me interesa es saber cuánto se ha desplazado en esta distancia, en esta longitud, porque esto viene dado por una aceleración, ¿no? Tiene que haber una aceleración que tire de mí, y esa aceleración vamos a llamarla aceleración centrípeta, y nos va a provocar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué rectilíneo? Ojo, ojo, rectilíneo en su trayectoria no es. Es rectilíneo en este movimiento, es decir, entre este punto y este punto. Esto no nos olvidemos que esto es una línea recta con velocidad constante, que de repente al llegar aquí la fuerza ha dicho, quieto, quieto, tiro para acá, ven para acá. Y lo he vuelto a traer a este punto. ¿Vale? Lo suficiente. Cuando esto es suficientemente pequeño, esto nos encaja de maravilla, lo vais a ver. Entonces, lo que necesitaremos es despejar este incremento de R al cuadrado. Perdón, no, el incremento de R. Perdón. ¿Por qué? Porque veréis, si hacemos todo esto súper pequeñito, es decir, a una distancia muy, muy, muy chiquitina, vamos a ponerlo aquí en otro color, por ejemplo, si os fijáis, esta cantidad tiende a ser cada vez más pequeñita. Es esto de aquí, o sea, es nada. Y por lo tanto, si lo elevamos al cuadrado, esto de aquí nos va a quedar prácticamente cero. Por lo tanto, esto va a tender a cero. Y lo que necesitaremos despejar es esto de aquí. Es decir, nosotros vamos a tener que nuestro incremento de R va a ser aproximadamente igual, esto hay que dejarlo claro, a nuestra velocidad al cuadrado por el incremento de tiempo al cuadrado. Ya veréis por qué lo pongo así de raro. Y nos cogemos nuestra R y nos la pasamos abajo. Tachán, tachán. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Aquí lo que encontramos es lo siguiente. ¿Cómo es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Es decir, yo tengo una variación en mi posición, o sea, en este caso R. ¿Cómo va a ser cuando no tengo velocidad inicial? Es decir, aquí es como si se hubiese parado y ha caído, literalmente. Pues va a ser igual a un medio... Perdón, ¿dónde sale? ¡Ay, claro! ¡Qué melón soy! Dos veces, sí. Ahora sí. Ahora sí, ya decía yo que esto mal. Lo que voy a tener es un medio de mi aceleración, que en este caso le he llamado aceleración centrípeta, por lo que cambie el tiempo al cuadrado, el tiempo que tarda en hacer ese movimiento. Y por lo tanto, yo voy a poder decir, ojo, aquí mi aceleración centrípeta va a ser esto de aquí. Por lo tanto, en el movimiento de la Luna, un planeta o lo que sea, yo voy a tener una aceleración que tiene que corresponderse con esto. Bien, y ahora vamos a cogernos una nueva figurita. Vamos a coger aquí, vamos a poner otro círculo. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Esto. Y lo que vamos a hacer es poner de nuevo aquí un algo, una masa, que va a ser, por ejemplo, el Sol, y aquí vamos a poner la Tierra. Entonces, para nosotros tiene que haber lo siguiente. Esto es un movimiento circular. Vamos a eso. Ojo, una pregunta, una cuestión. Aquí he considerado movimiento circular, pero yo os dejo una cuestión por si me la queréis contestar en los comentarios. Hoy va a haber varias cuestiones.
Hemos supuesto un movimiento circular, pero yo os afirmo, no es necesario que este movimiento sea circular, puede ser una elipse, tranquilamente. ¿Por qué? Vale, pero vamos a suponer que el movimiento que tenemos es circular, que tiene que obedecer a esto. Es decir, yo voy a tener una aceleración hacia acá, por lo tanto una fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta va a tirar para adentro. Pero yo sé que por la ley de acción y reacción, esta masa de aquí va a generar la misma fuerza aquí. Es decir, voy a generar una fuerza, que voy a llamar fuerza gravitatoria, que va a ser menos mi fuerza centrípeta. Esto es por la tercera ley de Newton. Y aquí es donde empiezan las risas. Es decir, yo voy a tener que despejar una fuerza. Esa fuerza va a ser mi masa, vamos a ponerla así, por mi velocidad al cuadrado, y va a estar dividida por la distancia, que es la distancia entre las dos masas que se están moviendo. Pero claro, aquí me sale la velocidad. Pero aquí es donde viene a nuestro rescate la segunda ley de Kepler. Como veis, nosotros hemos aplicado aquí la primera ley de Kepler. Es decir, una órbita, la órbita es elíptica. Es decir, la circunferencia es un caso especial de elipse. O sea, que una órbita circular sigue siendo una elipse. ¿Vale? Luego vamos a aplicar realmente las tres leyes. Las vais a ver en acción las tres. Y aquí nos vamos ya con la segunda. En la segunda ley, recordad que lo que decía era que se barrían áreas iguales en tiempos iguales. Y esto voy a haceros un dibujito de nuevo. Pero, claro, es que tendría... Ah, bueno, mira, puedo hacer una cosa. Ajá. Claro, si quiero dibujar elipses, puedo hacer esto. Puedo elegir esto y hacer así. Genial. Ay, qué orgulloso estoy de mí mismo. En fin, voy a poner el sol en uno de los focos. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Esto es el sol. Y ahora vamos a poner un poquito del movimiento de la Tierra. Es decir, vamos a poner una posición aquí y una posición aquí. Una posición aquí y otra posición. Vamos a ponerla aquí. Vale. Y ahora vamos a dibujar los radiovectores, que si os acordáis eran del objeto celeste a la masa que estuviesen orbitando. Y otro aquí. Y este de aquí. ¿Vale? Entonces lo que decía, uy, qué torta me he dado. Lo que decía esta ley es que el área barrida por este radiovector es igual, y bueno, ya sabes que estas cosas son como son. Este área de aquí es igual que este área de aquí. Y esto Newton ya lo conocía como la conservación del momento angular. Si necesitáis repasar las relaciones entre el momento angular y las áreas, os voy a dejar aquí el vídeo del momento angular y las áreas. Pero bueno, hacemos un repasito rápido. Básicamente, si yo tenía un vector de posición, voy a ponerlo por aquí. Vamos a ver, por ejemplo, este vector de posición y un vector de velocidad, que vamos a ponerle pues así, por ejemplo. Bueno, vamos a poner el momento masa por velocidad, ¿vale? Yo esto podía coger y hacer el momento angular, que era L igual a mi vector de posición, que es este de aquí, y multiplicarlo por mi momento lineal, masa por velocidad. Yo lo que puedo hacer para ver esto es... Este era el ay, he puesto producto cuña, no, no es cuña, es producto aspa. Vale, y este es mi momento angular. Recordad que yo podía coger, como son vectores libres, uy, va, le he cogido aquí la puntita. Lo puedo llevar para acá, miro este ángulo de aquí, y yo lo que voy a tener es el área
cuidadito, de esto de aquí. Es decir, voy a tener un vector perpendicular L cuyo módulo es igual, o sea, el módulo de esto va a ser igual al módulo de R por el módulo de la velocidad. A ver, que estoy poniendo vectores donde no tengo que poner vectores y además estoy cambiando el código de colores y eso es una liada. El módulo del vector radio por la velocidad, o sea, masa por velocidad. Y ojo, teníamos que meter aquí el seno del ángulo que forman, el seno de alfa. Y esto es precisamente cómo se calcula este área. Bueno, es un medio de este área, pero me da igual, un medio es constante, ¿vale? O sea, puedo quitarlo a los dos lados de la ecuación y me sigue quedando lo mismo. Quiero decir, este área va a ser igual a un medio de L, pero este área también va a ser un medio de L. Por lo tanto, al igualarlas, me va a quedar lo mismo, ¿vale? Entonces, ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros sabíamos que nuestra velocidad, cuando yo tenía un movimiento circular, esto tenía que cumplir ciertas cosas, entre ellas que esto es el radio por la velocidad angular, omega. Vale, ¿y qué era esto de la velocidad angular? Porque vamos a tratar de recordarlo, porque a lo mejor hace mucho tiempo que no vemos el movimiento circular. Recordad que la velocidad angular es el ángulo barrido con respecto al tiempo que nos lleva a barrerlo. Entonces, si yo doy una vuelta entera, el ángulo barrido va a ser 2pi. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta entera se le llama periodo. En el caso de la Tierra, por ejemplo, serán 365 o 366 días, pues 365,24, una cosa así. Por eso hay un bisiesto cada 4 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger y vamos a sustituir esto. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos una relación entre este radio, esta distancia, y esta, que es la tercera ley de Kepler. Que nos dice que el periodo al cuadrado es igual a una constante, constante para el Sol, ojo, por nuestra distancia al cubo. Así que, pues sencillamente nos llevamos esto para acá, vamos a sustituir esto aquí y vamos a ver qué nos queda. Bien, a ver, no he utilizado el colorado para la fuerza, porque, bueno, porque soy así. Vamos a ver, aquí tenemos la fuerza y ahora sí vamos a sustituir aquí, vamos a dejar nuestra masa y vamos a sustituir esto al cuadrado, que va a ser r cuadrado por omega al cuadrado y esto dividido por r. Y esto nos va a dar, nos cepillamos una de aquí con esta de aquí, nuestra masa por r y omega cuadrado. Muy bien, vale. De momento, hasta aquí, yo creo que todos correctos, ¿no? Vamos ahora a por esto de aquí. Vamos a sustituir nuestra omega. ¿Qué es lo que nos va a quedar aquí? Nos va a quedar que nuestra fuerza va a tener que ser igual a nuestra masa por el r, que es la distancia de la Tierra al Sol. Sustituimos esta y nos va a quedar 2pi al cuadrado partido de t al cuadrado. Muy bien. Y ahora es donde viene esta movida de la ley de Kepler. Porque yo lo que voy a hacer es sustituir mi tiempo al cuadrado, que me queda estupendo ahí, por esta cantidad de aquí. Así que me voy a por ello. Perdón, me he colado en una cosa. Me hace falta un signo menos, porque esta fuerza está dirigida hacia adentro. ¿Vale? Perdón que me colaba ahí. Ya sabéis que soy muy dado a ese tipo de errores. La cago constantemente. Pero bueno, oye, cosas que tiene esto. 2pi al cuadrado. Y aquí dividimos por la constante para el Sol y nos quedamos con nuestra R arriba
dividida por este t cuadrado, que es c sub s por r al cubo. Pues ya está. Vamos a ver. Esto nos va a quedar que nuestra fuerza gravitatoria tiene que ser igual a, fijaos, voy a poner esta masa por aquí y voy a dejar aquí 4pi cuadrado partido por c del Sol. Lo voy a aclarar lo del Sol bastante. Y aquí me cepillo esto y me va a quedar una masa, que la voy a dejar así como estaba, partido por el radio al cuadrado. Vale, pues ya tenemos la primera forma, digamos, en que nos sale nuestra ley de gravitación universal. Pero claro, aquí uno puede decir, oye, aquí te falta algo. Sí, efectivamente, me falta algo. Me falta la masa del Sol. ¿Dónde está? Bueno, pues está precisamente aquí. Si yo tuviese un sistema Tierra-Luna, esto fuese la Tierra y esto fuese la Luna, esta constante sería diferente. Y esta constante dependería de la masa de la Tierra. A ver, esto si os ponéis a darle vueltas matemáticamente puede ser un poco cacao. Entonces no es descabellado decir, vale, yo voy a decir una cosa, es que esta cantidad 4pi al cuadrado partido por c sub s va a ser igual a una constante, que voy a llamar g, por la masa del sistema que está en el centro, en este caso el Sol. Y lo que voy a tener es, por lo tanto, que la fuerza de gravedad va a ser igual a menos esta cantidad, g, la masa grande que tengamos en el centro, nuestra masa orbitando, y dependerá de la distancia al cuadrado. Bueno, pues ya está, ya tenemos nuestra ley de Newton. Bueno, entonces ahora vamos a aclarar un par de cositas con respecto a esto. La primera, vamos a poner aquí unas conclusiones o algo parecido. Si os fijáis, es una ley vectorial, escalar. Esto es escalar. Si lo queremos poner en forma vectorial, lo que vamos a necesitar es que esta fuerza sea igual a menos g m partido por una distancia r cuadrado. He cambiado la r porque me apetece, es más habitual ponerla así, ¿qué más da? Pero necesito un vector. ¿Ese vector hacia dónde va a estar dirigido? Fijaos, el vector va a estar dirigido necesariamente en la dirección radial. Luego yo necesito aquí un vectorcito E sub r. Con este signo negativo lo que me está diciendo es la fuerza tira para adentro. ¿Vale? Ahora otra cosa. Esto es la forma vectorial de la ley de Newton. Y esto es nuestra forma escalar. A veces vais a encontrar la forma vectorial de otra manera, que es la misma, ¿eh? En realidad es exactamente igual. Voy a cambiarlo de sitio. Esto lo voy a poner aquí. Para que no os asustéis, yo os la voy a escribir aquí. La vais a encontrar como r al cubo. ¿Por qué? Porque voy a poner el vector r, que es el radiovector que va del centro al planeta, y lo voy a dividir por su módulo. Entonces me va a quedar aquí un r extra, que multiplicarlo me va a quedar al cubo. Eso no significa que la ley sea cúbica, sí, sino que varía con el cuadrado de la distancia. Lo que pasa es que como necesito un vector que me mande en esa dirección que sea unitario, sí que voy a tener que dividirlo por r al cubo. Pero yo en general esto no lo he usado nunca, siempre he puesto este vectorcito y me ha ido bien la vida, de verdad, os lo prometo. Más cosas, importantísimo. La ley de acción y reacción, ¿vale? Hay que aclarar un par de cositas sobre la acción y reacción. Ya sé que soy muy pesado cuando hablo de la ley de acción y reacción, pero es que es una cosa que cuesta bastante, lo sé,
a veces piensas que la tienes bien cogida y probablemente lo tengas bien interiorizada y como he dicho muchas veces, hay cosas que sabes cómo funcionan pero no sabes por qué, ¿vale? Entonces sucede lo siguiente. La ley de acción y reacción lo que nos está diciendo es, el Sol está ejerciendo una fuerza de atracción sobre la Tierra. Pero, por la ley de acción y reacción, yo voy a tener la misma fuerza tirando del Sol hacia la Tierra, pero con signo negativo. Ojo, la fuerza es la misma, ¿vale? Lo que no es lo mismo es la aceleración. Y ahora veréis, medido desde la Tierra, digámoslo así, para el sistema Tierra, yo voy a tener que fuerza gravitatoria igual a masa por aceleración, una aceleración. Y esto es igual a menos g, la masa del Sol, la masa de la Tierra partido por la distancia al cuadrado. Fijaos, si yo tengo que hallar la aceleración terrestre, esta masa se me va a tomar por saco y por lo tanto la aceleración terrestre es esta. Pero si yo me voy al sistema Sol, vamos a ponerlo en este color, y quiero hallar su aceleración, la aceleración solar, voy a tener que masa del Sol por aceleración solar, esto va a ser la fuerza de gravedad, que es la misma pero con signo negativo, pero bueno, estoy mirando el módulo así que me da igual, voy a tener que esto es g, la masa del Sol, masa de la Tierra, partido por la misma distancia al cuadrado, pero en este caso es esta masa la que me cepillo. Y por lo tanto la aceleración que sufre el Sol es igual a esta g, bueno, negativa, lo que queráis, me da igual. O sea, el signo me importa un pito ahora mismo. La masa de la Tierra partido por la distancia al cuadrado. Fijaos la diferencia que hay. Si queréis echado una cuenta. O sea, esto es tan fácil como buscar la masa del Sol, la g, distancia, y aquí lo mismo. Pero fijaos el orden de magnitud que va a ser. O sea, el Sol es inmenso. O sea, es la leche. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta siempre eso, que lo que importa aquí es que la aceleración que sufre la Tierra es mucho mayor que la que sufre el Sol, pero la fuerza es la misma. Y luego quería aclarar otra cosa, y es, a ver, primero esto, segundo esto, y en tercer lugar una cosita, y es que la fuerza de gravedad es una fuerza instantánea, y no como el Nesquik, ¿vale? O sea, no quiero decir que sea como el Nesquik, que bates un poco y tienes fuerza de gravedad. No, no, realmente es instantánea. Es decir, la fuerza de gravedad es algo que no tarda nada. Es inmediata, es infinita la propagación de la fuerza de gravedad. Y eso es un problema. Eso realmente es un problema. En física newtoniana no, porque el tiempo de todos los observadores es el mismo, ¿vale? Pero cuando veamos un poquito de relatividad ya veréis que eso es un problemón muy gordo y que precisamente es el problema que lleva precisamente a la ley de gravitación universal, perdón, a la ley de gravitación universal, a relatividad general, que primero intentaron acoplar las leyes de Newton, la ley de gravitación con la relatividad especial y vieron que tampoco funcionaba porque, bueno, porque pasan cosas que ya os contaré que es muy bonito, que tiene que ver con los observadores no inerciales. Bien, y os quería proponer un pequeño ejercicio que yo creo que es bastante instructivo y además le vamos a, quiero decir, si lo hacéis ahora, después vamos a seguir viendo cosillas al respecto más adelante con respecto a esa propuesta de gravedad diferente, ¿vale? Y mi pregunta es la siguiente, y es ¿cómo sería la ley de gravitación de Newton si la ley de Kepler fuese diferente? Es decir, si dependiese del cuadrado de la distancia en vez del cubo de la distancia. A ver, no es un ejercicio especialmente complicado si tenéis un poco esto delante y vais dándole un poquito de caña. Va a resultar interesante, más que por la fuerza en sí, por lo que veremos más adelante cuando hablemos del campo gravitatorio, que no es lo mismo que la fuerza de gravedad,
y del potencial gravitatorio. Ya veréis cómo es algo bastante, bastante chulo, la verdad. Bueno, con esto nos vemos en el siguiente vídeo y dadle like y suscribíos y esas cosas y difundid la palabra de la física.